Bueno, muy buenas tardes a todos. Día nublado, día domingo, uno no tiene nada que hacer. Hay gente que se suicida y hay gente que estudia cinética química. Bueno, no sé con qué quedarme, pero bueno, sigo apostando a la vida y por lo tanto seguimos apostando al conocimiento para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿no? Pues no, ¿para qué vamos a estudiar esto? La idea es que el conocimiento no le hace mal a nadie y lo último que habíamos visto en el video 15, el último, final del video lógico, es el tema del factor estérico, que es el factor de orientación de choque entre moléculas de reactivos. O sea, chocan con colisión, la colisión en la cual la energía cinética es suficiente como para poder superar una barrera de potencial, de activación, la cual, superando esa barrera, se forman los posibles complejos activados, o sea, aquellos complejos favorables, selectivos, seleccionados, o sea, óptimos, eficaces, según cómo van chocando, y la naturaleza se va a encargar de elegir de todas esas situaciones conformacionales, las más óptimas, las más eficientes, para formar a futuro el producto y que el producto decaiga un mínimo de energía, que es la que va a dar la estabilidad del producto a futuro. Lo habíamos visto esto, siempre repito lo mismo, más de lo mismo, así que vean los videos anteriores y los anteriores, claro. Cualquier cosa me consulta. Entonces, el famoso K de Arrhenius, la constante cinética de velocidad, depende de este coeficiente pre-exponencial, el número al cuadrado, la sección eficaz entre ambos moléculas, que lo podríamos tomar como el promedio de las áreas, o podríamos tomarlo como pi por la suma de los radios de la molécula A y B al cuadrado, ¿no? La velocidad promedio, que es en todo caso este de acá, la que mide la teoría de la que mide la estadística de Maxwell y Boltzmann, velocidad promedio. Su teoría cinética predice esto, es 8kb por t sobre pi por mu, donde mu es la masa reducida. La masa reducida es el producto de las masas sobre la suma de las masas. ¿De dónde sale esa porquería? No, eso sale por un tema de mecánica clásica. Mecánica clásica es el tema famoso de la interacción entre dos cuerpos, en el cual se conserva la cantidad de movimiento lineal y se conserva la cantidad de movimiento angular, y haciendo una serie de cuentas sale ese coeficiente, no importa la actitud mecanicista y matemática a la cual me lleva a esto, simplemente lo menciono y les digo de dónde sale. Es una cuestión física clásica, una cuestión mecánica, de mecánica clásica. Claro. No importa ahora la cuestión que acaba hace mu. Bueno, dije que la sección eficaz puede ser la semisuma, en todo caso, la suma de las secciones eficaces dividido 2, o quizás, también como lo toma el Castellan, un lindo libro de físico-química, la sección eficaz entre A y B es pi por la suma de los radios al cuadrado. Bueno, no importa cómo tome el sigma B, la sección eficaz, y después el coeficiente exponencial E a la menos la energía de activación por R por T. Esto, bueno, para una cierta reacción. Bueno, todo depende de la energía de activación, ¿no? O sea, bueno, no es que todo depende de la energía de activación. La energía de activación es un protagonista fundamental de la reacción. Claro. Se supone que la energía de activación es esa cresta de potencial, esa barrera de potencial que deberíamos superar cuando colisionan las moléculas que quieren a futuro formar un producto. Esa energía de activación, cuanto más alta sea esa cresta, cuanto más alta sea esa barrera, peor, porque vamos a tener que consumir más energía cinética, o sea, producir más energía cinética para transformarla en una cierta energía potencial suficiente para superar esa barrera, y cuanto mayor sea esa barrera, peor. Es como si yo quisiese trepar una pared, ¿no?
Si la pared es más alta, quiero hacer Va a costar el más. hombre araña y bueno, sí, me va a costar. Lo mismo, ¿no? Que si yo quiero subir, estoy en un edificio, si subo al primer piso, o sea, si subo al 9º piso me va a costar más que subir al primero. O sea, cuanto más altura haya, más Claro. energía tengo que consumir para poder llegar. Veámoslo desde ese punto de vista, ¿no? La cresta, esa famosa curva que dibujamos el otro día, esa cresta de energía, que es la energía de activación, cuanto Bien. más alta sea, más me va a costar, más energía cinética van a tener que tener las moléculas, le voy a tener que dar más energía cinética a la molécula, aumentando la temperatura o haciendo lo que sea, para que de alguna manera esta choque suficientemente con energía cinética suficiente, cosa que en esos choques conformacionales, óptimos y eficientes, pueda llegar a esos complejos activados y después de ahí elegir los, digamos, las configuraciones más probables para decantar en un producto de energía mínima. Ese es el chip. Cuanto más sea la energía de activación, más altura tengo que superar, más barrera de potencial tengo que superar y más me va a costar llegar a formar producto. Veámoslo como subir por un edificio. Claro. Subir al primero, tengo que subir al 9º y bueno, empezar a darle pata y cuando subiste en la lengua afuera. Entonces ahí te das cuenta que la energía que consume el cuerpo es mundial. Sí. Y si no entendemos eso, hay que ir al psicólogo. Claro. Buen terapeuta. Son, digamos, lo que quiero decir, son ejemplos irrisorios que sirven para entender, ¿no? Un poco la visión de lo que está pasando. Bueno. Se entiende, Regio. Se entiende, ¿no? Se supone Super. que la energía de activación tiene que superar a la térmica. En la térmica es reporté. Muchas veces lo hemos visto 3 medios de reporté, que es la energía cinética cuadrática media de las moléculas monoatómicas. Y si es 5 medios de reporté, la energía cinética cuadrática media de las moléculas biatómicas, y así sucesivamente, pero no importa. No entro en detalles, generalmente uno, y los químicos lo hacen así también, los físicos también. O sea, el reporté es una medida en escala de la energía térmica o la energía de agitación térmica. A temperatura ambiente, uno puede considerar temperatura normal de 25 grados, que es 298 grados Kelvin. Si uno hace R por T, donde R es 8,314 Joule sobre grado Kelvin por mol, si lo multiplico por 298 grados Kelvin, me da aproximadamente en el orden de 2,5 kJ por mol. Ese es, podríamos decir, la energía térmica o la energía de agitación térmica de las moléculas, que lógicamente esa energía de activación tiene que superar, tiene que ser mayor o mucho mayor que el reporté, porque si es más o menos del mismo orden, y si es menor, peor todavía, la energía térmica no le da tiempo suficiente a que éstas puedan colisionar con la energía suficiente como para poder formar complejos activados y a futuro producto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que la energía de activación siempre tiene que superar a la térmica, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero no tanto. No, tiene que superarla, es decir, no tanto, no sé qué es decir no tanto. No sé qué es decir. No, haciendo referencia a lo que estabas diciendo anteriormente, que la térmica tiene que ser potente como para superar la energía de activación, pero no tanto porque no va a dar tiempo a esto de que se une. No, sí, bueno, hay una energía de activación. Cada reacción tiene su determinada energía de activación, más allá de los catalizadores o inhibidores que utilice. Por ahí no utilizo ningún catalizador, ningún inhibidor. Sabemos que los catalizadores lo que hacen es acelerar la reacción, aumentar la velocidad de reacción y disminuir la energía de activación. Y los inhibidores, peor, retardan, frenan la reacción. Bien. Cual aumentaría la energía de activación. Pero si no utilizo ni retardador, digamos, si no utilizo ni inhibidores ni catalizadores, una reacción normal. Y cada reacción tiene su energía de activación. Bárbaro. La energía de activación, cada reacción tiene una energía de activación, ¿no? Depende de qué reacción sea. Depende si son reacciones gaseosas, si son reacciones en un líquido, en un
donde hay una disolución, depende de qué tipo de reacción son reacciones iónicas, Claro. lo que sea, hay un montón de tipos de reacciones, habidas y por haber. Pero cada reacción tiene su energía de activación, más allá de que se utilicen catalizadores o inhibidores o no. Entonces, sabemos muy bien que si nosotros vamos incrementando la temperatura, se supone que el reporteo va aumentando y se va acercando a esa energía de activación. Porque en principio sabemos que la energía de activación es mayor o mucho mayor que el reporteo. Pero Claro. si aumento la temperatura, ojo, guarda, el reporteo va aumentando hasta acercarse a la energía de activación. Y si se acerca en escala a la energía de activación es contraproducente. Es contraproducente porque ahí es que la agitación térmica, la energía térmica se equipara a la energía de activación y al equipararse no le da tiempo a las moléculas a colisionar suficientemente como para poder formar complejos activados y a futuros productos. Entonces guarda con la temperatura, lo hemos dicho en otros videos también. O sea, esto sin mirar la fórmula lo estoy diciendo, sin mirar la fórmula. Sin mirar la fórmula lo estoy diciendo. El tema del aumento de la temperatura puede ser contraproducente. La temperatura, el aumento de la temperatura aumentaría obviamente el número de choques por segundo. De alguna manera, por ejemplo, tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas, y aumento en una reacción endotérmica, una reacción que absorbe calor, y aumento de la temperatura, es lógico que favorece la formación de productos. Si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Claro, claro. Favorece de alguna manera el aumento de la temperatura. En todo caso, la formación de productos. Pero hasta un cierto punto, digamos, podemos decir que si bien en una reacción endotérmica absorbe calor, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad, pero no mucho más que la energía de activación, ¿no es cierto? Porque si el reporte aumenta, bueno, en todo caso, yo puedo decir que si el reporte aumenta y se equipara esta energía, ya está bien, aumento. Yo puedo aumentar todo lo que quiera, pero llega un momento que aumenta la temperatura y ya, por más endotérmica que sea, ya la agitación térmica es tan grande de que de alguna manera no le da tiempo suficiente a las moléculas a interaccionar, a chocar y a formar complejos activos y a futuros productos. Reacciones endotérmicas. Sí, absorben calor. Bueno, la idea es esta, ¿no es cierto? La idea es esta. Cada reacción tiene su energía de activación. Ok. Bien. Bueno, en cambio, en las reacciones que son exotérmicas, por ejemplo, las reacciones exotérmicas, sabemos que las reacciones exotérmicas liberan calor, como por ejemplo una oxidación. Si aumento la temperatura, en realidad es peor, retardo la reacción, disminuye la velocidad, en todo caso, de la reacción. Y ahí, bueno, lógicamente, la formación de productos es cada vez menor. O sea que el K debería disminuir en ese caso. En la endotérmica el K aumenta y aumenta la velocidad de reacción, y en la reacción exotérmica, si aumenta la temperatura, todo lo contrario, disminuye el K, disminuye la velocidad de reacción. Y ahí está la diferencia, digamos, en el caso de las reacciones que son
exotérmica. Bueno, eso es lo que hay que entender, básicamente, ¿no es cierto? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, hice un paréntesis para pensar algo. Estaba hablando de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Bueno, lógicamente las exotérmicas liberan calor y bueno, cuanto más en frío el sistema, esa reacción, más favorezco la formación de productos, por lo tanto la velocidad aumentaría. Y en el caso de la endotérmica, todo lo contrario, o sea, al aumentar la temperatura, absorben calor las endotérmicas, favorezco la reacción. Bueno, lógicamente muy bien no se ve a través de la fórmula esta, habría que utilizar la termodinámica, el tema de principios, primer principio, segundo principio, y lo que son se llaman las funciones o potenciales termodinámicos, que son funciones de estado, como la energía libre de Helmholtz, la de Gibbs, bueno, sobre todo la de Helmholtz, y habría que verlo desde el punto de vista termodinámico, esto de bien, el tema de cómo se incrementa la velocidad de reacción exotérmica al disminuir la temperatura y cómo se incrementa la velocidad de reacción en una endotérmica cuando absorbe calor. Pero bueno, habíamos visto en el video pasado esa diferencia entre reacción exotérmica y endotérmica. Vimos las dos clases de curvas de energía potencial y cómo se diferencia una de la otra. En la energía, en una reacción exotérmica, podemos decir que la energía de productos es menor que la energía de reactivos, y en la endotérmica es al revés, la energía de reactivos es menor que la energía de producto. Bueno, y la diferencia entre energía producto menos reactivo me da, en todo caso, si dependiendo del signo, me está diciendo que si la diferencia entre energía producto y reactivos es mayor que cero, es endotérmica, y si es menor que cero, es exotérmica. Claro, el producto, o sea, la energía de la reacción, podríamos decir, sin hablar en términos termodinámicos, la energía de productos menos energía de reactivos, si esa diferencia me da positiva es endotérmica y si me da negativa es exotérmica. Bueno, estamos hablando de conceptos en el aire, pero para analizar bien esto de la constante cinética de velocidad y el incremento de la velocidad, en todo caso por la temperatura o por la energía de activación o en el caso que sean catalizadas o no catalizadas, inhibidas o no inhibidas, o en el caso de reacción exotérmica y endotérmica habría que verlo desde el punto de vista con potenciales termodinámicos, como por ejemplo la energía libre de Helmholtz, que es la entalpía. Bueno, aquí habría que verlo desde ese punto de vista con más precisión. Bueno, esto es la constante cinética. También habíamos agregado el tema de lo que era el factor estérico. El factor estérico era lo siguiente. El factor estérico me está dando la proporción, ¿no?, de choques que son realmente eficaces entre las moléculas de reactivo. O sea, aquellas conformaciones que son eficaces, ¿por qué significa eficaces? Porque, bueno, obviamente cuando chocan las moléculas, chocan en una cierta orientación, en una cierta dirección del espacio, tal de que los choques tienen que ser óptimos, eficaces, selectivos. O sea, no cualquier choque, porque por ahí chocan átomos que no son de la misma especie y no se combina nada, son de diferentes especies, bueno, tiende a combinarse o a interrelacionarse esos átomos en ese choque, en esa colisión, cosa que van dando las diferentes conformaciones posibles, y las más óptimas, las más aceptables, son las que a futuro van a combinarse de tal forma de formar un producto a una mínima cantidad de energía. Bueno, todos esos choques que cuando obviamente incrementamos la energía cinética de las moléculas de reactivo, ¿qué sucede? Tienen que superar esta barrera de potencial de energía de activación hasta que chocan de tal forma en ciertas orientaciones y direcciones en el espacio
que sean óptimas, eficaces, o sea, que llegan a formar complejos activados favorables en el sentido de que puedan interconectarse los átomos de las diferentes moléculas que van a formar a futuro el producto, o sea, Claro. la futura molécula. Bien. No todos los choques son efectivos. ¿Por qué? Porque, Bien. digamos, esta fórmula de acá, de acá, lo que intenta rescatar es el número de colisiones Z, en total, que son todas las posibles colisiones de moléculas entre sí, como considerando que las moléculas son perfectamente esféricas, y no son perfectamente esféricas, y además tampoco, además que geométricamente no son esféricas en general, y si las que se acercan a ser esferas no son perfectamente esféricas, también hay que tener en cuenta que no todos los sitios, todos los sitios que tienen la molécula son sitios óptimos para producir la reacción. Bárbaro. Obviamente no todos los sitios donde van a chocar los átomos de cada una de las moléculas no son sitios activos, sitios predilectos, sitios selectivos, sitios óptimos o eficaces para producir la reacción. Entonces no todos los sitios son eficaces. Acá cuando consideramos esta teoría de Arrhenius, microscópicamente la cantidad de colisiones, considerando las esferas, considerando las moléculas perfectamente esféricas y donde todos los sitios son igualmente probables en los choques. Pero no todas las formas de chocar en diferentes situaciones son todas eficaces. De todas, digamos, todas las Z colisiones que puede haber por segundo, algunas van a ser eficaces. Y esta que está acá es el número de choques efectivos o favorables. Yo puse principio de selección porque de todas ese total de Z colisiones va a haber una cantidad A de colisiones efectivas, de colisiones óptimas. Y la proporción de colisiones óptimas es esta F de acá, que es el número de choques efectivos o favorables sobre el total de choques. Este es el factor de estérico, el cual habría que multiplicar acá al costado para sacar el nuevo K. En realidad el K es un K', que sería el factor estérico, por el K que sacamos del modelo microscópico anterior. O sea que esta fórmula hay que multiplicarlo por el factor estérico, que me está dando la probabilidad de choques efectivos. El factor estérico se obtiene por cuestiones experimentales. Claro. Creo que en 1894, Victor Meyer fue el que empezó a estudiar esto y vio que había ciertas reacciones que, bueno, no condecían con la fórmula esta, y veía que había ciertos errores. Decía, ¿cómo puede ser si este es el modelo microscópico que da Arrhenius y Van Hoff, y cómo no, en ciertas reacciones químicas, no se corrobora esto? Empíricamente no se corrobora. Entonces digo, ¿hay un defecto en la teoría? ¿Está todo mal hecho? No. El tema es el siguiente, que había que considerar lo del factor estérico, de cómo chocan conformacionalmente en forma óptima las moléculas. Entonces, lógicamente, de forma empírica, de forma experimental, se fueron sacando los factores estéricos de las diferentes reacciones. Y hay una tabla de factores estéricos para todas las reacciones, claro. Este factor estérico puede depender, bueno, obviamente de la forma geométrica de las moléculas, de cómo se van chocando según la orientación que van tomando esos choques, depende del peso molecular, de los reactivos, o sea, si la molécula es muy compleja, el factor estérico aumenta, disminuye, al disminuir el factor estérico, de alguna manera disminuiría el K, y al disminuir K, el K', ¿no? Al disminuir K, al disminuir K', es menor la velocidad de la reacción. O sea, es un factor negativo, digamos, que disminuya el factor estérico. Entonces el factor estérico va a disminuir en la medida de que las moléculas reactivas sean muy complejas, geométricamente, donde obviamente la forma de chocar se complica, según cierta orientación. También, bueno, lógicamente va a depender de los grupos funcionales que tengan, porque si tienen muchos grupos funcionales abultados, la molécula, que son grupos funcionales que no reaccionan, bueno, la molécula tiene que arrastrar todo ese peso, digamos, de grupos funcionales abultados, lo cual hace que
la energía cinética que tengan esas moléculas sea tan baja que impide que éstas choquen con cierta energía cinética suficiente como para superar la energía de activación, ¿no es cierto? Entonces, eso evita de que se forme un producto. Bárbaro. A ver. Bueno, por ejemplo, yo acá tengo una tabla de factores estéricos y qué sé yo, pero bueno, el factor estérico también depende de otras cosas, por ejemplo, depende si la reacción se está haciendo en fase condensada, o sea, se está haciendo en un líquido, donde participan iones, ¿no? Aniones y cationes. Depende también de la disolución en la cual se está realizando. Sí, digamos, depende si está haciendo en fase gaseosa, en fase líquida, si la solución, depende del estado de la disolución, el estado iónico de la solución, qué sé yo. Bueno, depende de muchas cosas así, y hay una tabla acá inclusive que tengo de cosas que se pueden mencionar, no lo voy a hacer porque no quiero perder tiempo, pero por ejemplo, la reacción de hidrogenación del etileno, la molécula de hidrógeno debe aproximarse a la zona del enlace entre los átomos, y solo una pequeña cantidad de todas las posibles colisiones cumplirán ese requerimiento. Bueno, hay una serie de reacciones y qué sé yo, hay un montón de cosas. La cuestión es que es interesante, por ejemplo, mencionar dentro de los factores estéricos reacciones como por ejemplo que se ven en química. Por ejemplo, si por ejemplo nosotros tenemos reacciones de este tipo, vamos a borrar acá un poquito, a ver si me alcanza el lugar. Esto es una reacción en química orgánica que se ve. Sí. Vamos a ver cómo si se ve mejor. Supongamos que tenemos esto. A esta molécula es una molécula de química orgánica que se llama aquí terbutil. Terbutilcetona, así poco menos yo lo llamo. Diterbutilcetona. Sí. El terbutil sería, esto sería lo que yo estoy marcando. El terbutil. Cada uno de estos grupos es un terbutil. Butil porque tiene 4 carbonos. Claro. Esto es un terbutil. Como hay 2 terbutil, o sea, dos grupos terbutil, se pone diterbutil. Y cetona porque este es el grupo cetónico. Grupo cetónico.
Bueno, si a esto lo hago reaccionar primero con un reactivo que se llama reactivo de Grignard, no importa, es un reactivo, que está formado entre bromo, magnesio y después tendría carbono, CH3, 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 un reactivo de Grignard, si no me equivoco, sí, está bien. Y bien. Dos. Y después, primero lo que hago es combinarlo con este reactivo, que es un reactivo de Grignard, no importa, Ok. ya lo vamos a ver en química orgánica, es muy importante para obtener alcoholes, cetonas y algunas reacciones interesantes como para producir aldehídos. Y bueno, es un reactivo que sirve para poder sintetizar cetonas, aldehídos, alcoholes, un montón de cosas. Bueno, entonces yo hago, este es un reactivo Grignard, que hago reaccionar con esto. Bueno, se va a formar un compuesto y después hidrogeno, esto, al final de las dos reacciones, que yo hago, por eso trato de resumirlo para no ser tan grande, al final de las dos reacciones, primero hago reaccionar con reactivo Grignard y después con agua, al final del día, cuando esto se termina la reacción, bueno, ¿qué se suele esperar de obtener? Bueno, se suele esperar esto, de obtener una cosa así, sí, C, CH3, 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 y después los otros grupos del butil que estaban acá, estos se repiten. A ver si lo escribí bien, sí, es bastante feo escribir este. Bueno, este compuesto en realidad no importa ahora cómo se llame. La cuestión que si nosotros vemos estos dos grupos, en este caso estos dos terbutil son dos grupos, son dos radicales muy pesados dentro de la molécula, lo cual, bueno, lógicamente estos grupos van a mantenerse iguales acá, como vemos al final de la reacción, no reaccionan, y la molécula tiene que arrastrar este lastre. Claro, es muy grande. Y entonces son muy grandes, se hace muy pesada y para interaccionar o reaccionar con otro tipo de moléculas como el reactivo Grignard y el agua va a costar mucho. Y bueno, cuesta tanto de que esto al final no se forma y se tacha así. Cuando no se forma se tacha la flecha Ok. de que es contraproducente que los grupos pueden ser grupos que son radicales, o pueden ser grupos de átomos, o pueden ser grupos funcionales muy abultados que no participan en la reacción, y sin embargo es un lastre, es un contrapeso para que éstas se puedan mover con suficientemente energía cinética y superar esa barrera de energía de activación. Lo cual esto evitaría de que se forme, justamente. Y esto es lo que se llama el impedimento estérico. El impedimento estérico porque los grupos funcionales son muy abultados. Y obviamente esto sucede obviamente en la química, en la química orgánica por lo general. El impedimento estérico es justamente uno de los factores del impedimento o resistencia estérica o inercia estérica, es que los grupos de átomos o grupos funcionales son muy abultados y no permite que estas puedan colisionar con suficientemente velocidad, es decir, con suficientemente energía cinética como para superar la barrera de potencial de energía de activación. Bueno, en definitiva,
este factor, que es el factor estérico, y si disminuye, es peor, porque disminuiría la K, o sea, en este caso K', disminuye, y al disminuir K' supone que disminuye la velocidad de reacción. ¿Está? Perfecto, todo claro. Bárbaro. Eh, bien. Otras medidas de efecto estérico, así ya termino y pasamos a otra cosa, es, Dale. por ejemplo, en el ciclohexano. Sí, en el ciclohexano, que se llama valores A. Los valores ya me está dando la energía que habría que consumir sobre una molécula para reorientar sus radicales dentro de alrededor de la molécula. Por ejemplo, Bien. la energía que es suficiente, digamos, la energía necesaria que necesito como para reorientar la molécula. Por ejemplo, supongamos que tenemos la molécula de hexano. Bueno, el hexano, la molécula de ciclohexano. La molécula de ciclohexano en realidad es así. Sí. Una, dos, tres. Esta es la molécula de ciclohexano. Bien. Sí, esta es la molécula de ciclohexano. Perdón, Bárbaro. porque la valencia del carbono es 4. Ciclohexano. Pero en realidad, el ciclohexano no se escribe así en el espacio. Esto tiene que ver con la teoría de tensiones de Bayer, que no me voy a meter en esa, pero bueno, Sachse se llamaba este hombre, Sachse, en 1890, decía que esta molécula de hexano, para que esté en un estado, digamos, se pueda encontrar en una situación estable y evitar que haya esas famosas tensiones de Bayer que no voy a hablar ahora en este momento, que son las tensiones que hacen los carbonos sobre otros carbonos dentro de la red, para que la molécula pueda llegar a encontrar una forma estable en la naturaleza, con un mínimo de energía que la caracteriza. Esta molécula no puede estar en un plano. En realidad, Ok. o sea, lo que significa que está como doblada la molécula, de tal forma de que la estructura que tiene esto no es una molécula que está sobre un plano, sino tiene una estructura tridimensional. La estructura tridimensional que obviamente tiene esto, según la teoría de Sachse, confirmada en 1926, es una forma de silla. O sea que si yo tuviese que dibujar la molécula tiene una forma de silla, de reposera, digamos. Bien. Donde lógicamente acá tenemos CH2, 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 CH2 y CH2. ¿Se ve? ¿Se ve la forma de silla que tiene en el espacio? Como una reposera. Como una reposera de la playa, digamos. Entonces, justamente, Sachse se llamaba. En 1890 se contrapone a la teoría de Bayer, que es anterior. No voy a hablar de, se llama teoría de tensiones de Bayer, ya vamos a hablar de eso, pero propone una teoría de representar por los experimentos de laboratorio, que obviamente que pudo confirmar de que esta molécula es
estable, siempre y cuando se la pueda dibujar, o sea, se la pueda representar en el espacio tridimensionalmente como una forma de silla. En el espacio significa en 3 dimensiones, ¿no es cierto? O sea, nosotros cuando hablamos de 3 dimensiones es Y, X y Z. O sea, la molécula no puede estar en un plano, donde están los vértices acá con los metilenos CH2, CH2, no está en un plano. Tiene forma tridimensional de silla por reposera. Bueno, la cuestión es la siguiente. Generalmente en la fórmula condensada no se dibujan los CH2. Esto se llama fórmula condensada, ya lo vamos a ver en química. Se supone que son todos metilenos, CH2, no hace falta poner nada. La cuestión es esta. Nosotros podemos tener esta conformación. Supongamos que tenemos un radical metilo, CH3. Bueno, para pasar a esta configuración nueva, yo necesito consumir una determinada cantidad de energía. A ver, bien. O sea, quiero una configuración nueva que tenga la forma de silla, lógico, eso sigue siendo geométricamente estable. Pero quiero que este metilo, en vez de estar paralelo así al eje Y, que sería el eje Y, quiero que sea perpendicular al eje Y, así. O sea que rote el metilo este. O sea que haya una rotación. Que haya una rotación y que al haber una rotación ahora esté orientado de esta forma. ¿Me explico? Sí, bien. Necesito consumir una determinada cantidad de energía y la cantidad de energía que tengo que consumir es 1,74 kilojoule por mol. Si yo a este sistema le doy esta cantidad de energía por mol, yo puedo rotar el metilo ahora perpendicular al eje Y. Acá está paralelo al eje Y y acá está perpendicular al eje Y. Entonces, si yo le doy esa energía es para que cambie la configuración. En vez de estar así, va a estar así. Y eso obviamente lo que posibilita de que esto pueda reaccionar mejor que esto. Por ejemplo. Bárbaro. Claro. Claro. Entonces, ahí también yo estoy de alguna manera cambiando la configuración de la molécula. La medida en que un sustituyente favorece la posición ecuatorial da una medida de su volumen también. O sea, bueno, en definitiva, yo puedo cambiar la conformación para que, bueno, pueda tomar una posición en vez. Esto se llama posición ecuatorial y esto es posición axial. Posición ecuatorial, porque es paralela al eje Y. Y esto es una posición axial. Bueno, necesito consumir una determinada cantidad de energía. Bueno, lógicamente también es una medida del efecto estérico, del impedimento estérico, porque si la molécula está así, por ahí, bueno, lógicamente no, si se evita digamos, por ahí no va a reaccionar tan eficazmente como estando de esta forma. Entonces, lógicamente, como sabemos que por ahí de esta forma reacciona mejor, ¿no? Con otros compuestos o con otras moléculas, obviamente hay que consumir una determinada cantidad de energía para cambiar su geometría conformacional. O sea, para cambiar la disposición, en todo caso, en vez de tener una posición ecuatorial, tener una posición axial. Y esta posición axial posibilita que pueda reaccionar mejor. Pero ¿qué pasa? Hay un impedimento. Yo tengo que consumir una determinada cantidad de energía para pasar de acá a acá, físicamente. Entonces, ahí está el impedimento estérico. Tener que consumir energía para poder rotar este radical metilo y que pueda, bueno, reaccionar con otros compuestos mejor o más eficazmente. Bueno, hay un montón de cosas. Podemos hablar del tema
lo que es el factor estérico, y el factor estérico, que yo escribí antes, que era F, igual a esa A, que son el número de colisiones efectivas sobre el total de colisiones. Bueno, muchas veces ese factor estérico, en casos muy excepcionales, supera 1. En realidad el factor estérico, en realidad uno pretende que ese factor estérico sea mayor que 0 y menor o igual que 1. No puede ser mayor que 1, porque esto es una probabilidad. Tengo un total de colisiones sobre una fracción de colisiones efectivas posibles. Entonces, esta cantidad siempre va a ser menor que el total de posibles colisiones que hay. Estas son las efectivas, y las efectivas están dentro de todas las posibles colisiones que hay, ¿no es cierto? Entonces, este factor estérico es de esperar que sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Pero bueno, químicamente, estos factores estéricos superan 1. Pero bueno, a esas reacciones se llaman reacción de tipo arpón, que son reacciones en especial donde un reactivo acciona contra otro reactivo, reacciones donde un reactivo reacciona con otro, e intercambian una serie de electrones produciendo iones. Bueno, en esas reacciones son reacciones donde, qué sé yo, el reactivo A reacciona con B, y bueno, al interaccionar hay un intercambio de electrones y producen una serie de iones, por ejemplo, en un medio disolvente, por ejemplo, y ese factor estérico supera 1. Pero bueno, la cuenta ya no sería tan fácil así, porque ya depende de los iones que se forman en la disolución, qué sé yo. Claro. Esas reacciones se las llaman reacciones arpón. Reacciones donde los átomos de los reactivos intercambian electrones para producir iones. Obviamente hay reacciones que son de tipo iónico, nosotros sabemos, inclusive en fase condensada, en solventes. Entonces reaccionan de tal forma que intercambian electrones para producir iones. Bueno, ese tipo de reacciones se llaman reacciones arpón, que son reacciones donde el factor estérico supera 1. Pero bueno, no las vamos a verlo. Bueno, ya está lo del factor estérico como para entender bien el tema, y hay muchas más cosas, es toda una ciencia. Pero ahora lo que quiero hacer son problemas. Son problemas de la vida, como para poder motivar. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? No, esto quedó claro. Ahí. Es teórico, está bueno. Sí. Bueno, hay un ejemplo de reacción endotérmica que ahora me viene a la cabeza. Es una reacción, por ejemplo, con la producción de ozono. O sea, cuando dos moléculas de oxígeno chocan, se absorben una determinada cantidad de energía, necesitan absorber energía para producir ozono. Bien. Por ejemplo, el ozono se forma a través de las chispas, de los relámpagos, de las descargas eléctricas. Y al producir descarga eléctrica, lógicamente está absorbiendo, chocan dos átomos de oxígeno, absorben esta chispa, absorbe esa chispa, bueno, obviamente está producido por un cierto campo eléctrico, esa chispa le da un cierto calor que absorbe la reacción en su combustión, para que estos dos átomos de oxígeno choquen con suficientemente energía cinética para superar la energía de activación y formar el ozono. Eso es una reacción endotérmica. Y exotérmica ya hemos hablado. Por ejemplo, las oxidaciones son todas exotérmicas. Liberan calor y enfrían el sistema. Liberan calor y enfrían el sistema, y las endotérmicas, al contrario, absorben calor y aumentan la temperatura del sistema. Bárbaro. Bueno, es un ejemplo de... Inclusive el ejemplo del ozono ya lo hemos visto porque está acá en la guía también. Por eso lo menciono. Bueno, a ver. ¿Qué se puede hacer a todo esto? Muchas cosas podemos hacer. Y muchos problemas, muchos ejercicios. Sí, en el ejercicio del problema 1, que habla sobre el primer problema, hay un ejemplo, por ejemplo, acá lo tengo, que trata sobre una reacción entre, vamos a ver el problema 1, una reacción entre flúor e hidrógeno. Bueno, yo puedo tener
el flúor y el hidrógeno en estado atómico, por ejemplo. Bien. Tengo el flúor y el hidrógeno en estado atómico. Obviamente el flúor y el hidrógeno a temperatura ambiente son gases, ¿no? El flúor y el hidrógeno actúan atómicamente, se interaccionan atómicamente. Obviamente el flúor, si es un gas, es flúor 2. Son dos átomos. Claro, sí. Y si el hidrógeno es también un gas diatómico, es H2. Y estos están en estado atómico. Entonces, bueno, el estado atómico produce H-flúor, que también es un gas. ¿Está? Flúor, hidrógeno, H-flúor. Bueno, lógicamente, acá, por lo que vemos, no, en esta reacción no chocan moléculas, chocan átomos, interaccionan átomos. Por lo tanto, los átomos no se tienen que descomponer, se tienen que unir. O sea, estos átomos se combinan, tienen que superar una energía de activación, ¿no? Tienen que superar una energía de activación, lógicamente, para poder formar este producto. Pero, bueno, supongamos que tiene una energía de activación A1. Y forma esto. En cambio, si yo hago la reacción, como lo podría hacer en un laboratorio, en un tubo de ensayo, donde sea, tomo flúor 2, el estado gaseoso flúor 2, el hidrógeno 2, al hacer reaccionar tengo 2H flúor gaseoso. Bueno, esta es la reacción que uno tiene en el laboratorio. Esta es poco probable, digamos, tener esto en el laboratorio. En el laboratorio yo tengo esta reacción. Flúor 2 más H2 es 2 veces H flúor. Bueno, acá sí están chocando moléculas. Flúor 2 y H2, y se tienen que chocar de tal forma que, bueno, la energía cinética colisional, superar a esa energía de activación, bla, 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 bla. Bien. Bueno, pero ahora se tienen que ir desarmando los flúor y los hidrógenos para formar H-flúor. Se tienen que desmembrar, o sea, es como que acá yo voy a tener 2 átomos de flúor, 2 átomos de hidrógeno, y bueno, al chocar, estos con estos, chocan con una energía cinética suficiente, superar esa energía de activación, pero es como que de alguna manera en ese choque van a tener que separarse este flúor de este flúor y este hidrógeno de este hidrógeno para poder unir, obviamente, en ese choque, el flúor con el hidrógeno. O sea que, en cierta forma, yo necesito separar este flúor que está acá, separarlo del flúor en el que estaba de compañero, o sea, separarlo del compañero, separarlo, y este hidrógeno también separarlo de su compañero hidrógeno, separarlo, y eso, bueno, necesito una determinada cantidad de energía como para que estos dos se amiguen y formen, obviamente, el producto final, que es el flúor combinado con el hidrógeno. ¿Me explico? ¿Me explico? Claro, sí, perfecto, estoy copiando. Hay un proceso, digamos, hay un proceso más trabajoso que acá arriba. Acá arriba, bueno, está el flúor, lo combino con el hidrógeno y se forma esto. ¿Qué gasté? No, bueno, colisionaron y se formaron, punto. No gasté mucha energía. O sea, la energía de activación no es muy alta. Acá la energía de activación le puse a 1, no es muy alta. Claro. En cambio acá la energía de activación es otro tipo de energía de activación, A2, donde, obvio, y ya lo estamos viendo, acá es más complicado que arriba.
de formar el complejo, de formar la nueva molécula, que es la molécula de ácido fluorídrico, cloruro de hidrógeno. Entonces, supone que acá hay que consumir más energía, acá hay más trabajo para poder unir, cuesta más unir, por lo tanto la energía de activación 2 es mayor que la energía de activación 1. ¿Me explico? Perfecto, sí. Bárbaro. Los valores que acá hay, por ejemplo, y acá lo dice, ¿no es cierto? Las energías, por ejemplo, a ver, acá son valores. Sí. Bueno, por eso creo que acá no hay que romper ningún enlace. Acá hay que romper enlaces para poder formar estas cosas. Y Claro, romper enlaces, sí. hay todo un trabajo, ¿no? De romper enlaces. Acá no hay que romper nada, hay que unir, No, juntan y chau, exacto, y ya. y listo. Y no, o sea, esta se va a juntar con esta y bueno, se van a amigar y van a ser felices por siempre. Y ahí se forma, obviamente, esto. Pero no hay que romper enlaces como acá abajo, que es más trabajoso. Y bueno, acá daba valores que no veía bien, ahora los encontré, por eso están abajo. Por ejemplo, para romper enlaces, la energía de enlace flúor-flúor, se supone que el flúor-flúor Sí. lo tengo que romper, ¿no? Para poder unir este flúor con este hidrógeno. Y acá también tengo que romper el hidrógeno para unir este hidrógeno con este flúor y formar la nueva molécula. Bueno, Bien. las energías de enlace flúor-flúor, y acá lo voy a poner, energías de enlace ¿cuáles son las energías de enlace? La energía de enlace del flúor-flúor, la energía flúor-flúor es 156,9 kilojoule por mol. O sea que por mol de moléculas de flúor necesito 156,9 kilojoule de energía para Unir. despedazar, Sí. Claro. para despedazar la flúor 2, para separarlas en flúor y flúor. ¿Está bien? O sea, yo necesito una energía de enlace para despedazar estas dos de energía de enlace, flúor-flúor. Para separarlas, necesito por mol de moléculas de flúor 2, 156,9 kilojoule por mol. Y la energía de enlace del hidrógeno es superior. En todo caso, la energía que necesito del hidrógeno para separar el hidrógeno del hidrógeno es 436, casi 4 veces más. Sí, no, bueno, 4 veces más no, 3 veces más. 3 veces más que la del flúor. O sea, necesito por mol de moléculas de H2 436 kilojoule. O sea que para separar acá necesito una energía de 436,0 kilojoule por mol. O sea que por mol de moléculas de hidrógeno necesito esta energía para separar la molécula, digamos, los hidrógenos de la molécula de hidrógeno. Obviamente, si yo sumo las dos energías, me da la energía total. O sea, la energía total es la energía total que necesito para poder formar a futuro, bueno, la mínima energía que necesito como para poder superar la barrera de potencial y formar este producto. O sea, la energía total va a ser la suma de estas dos. 156,9 más 436 es la suma de las dos. Entonces la energía de activación tiene que estar en el orden de este valor, de este total. Tiene que ser del orden, mínimamente tiene que ser del orden de este valor. Bien. Por eso, esto es importante. La energía de enlace me está diciendo la energía que yo le tengo que dar a la molécula para romperla, para separarla. ¿Está bien? Sí. 156,9 para separar un flúor de un flúor.
436 kilojoules por mol para separar un hidrógeno y un hidrógeno. Claro, En muchísimo total, menos. tengo un total de energía. El total es la suma. Es 6, 6, 12, 8, 9, 4, 5. 592,9 kilojoules por mol. Necesito esta cantidad mínima suficientemente de energía como para poder separar el flúor del flúor y el hidrógeno del hidrógeno. O sea que la energía de activación debería ser del orden de esto. Tendría que ser, bueno, sí, la energía de activación de esto para formar producto, tendría que ser mayor o igual que este valor, 592,9 kilojoules por mol. Y esto es lo que da. La activación de este proceso es mayor que la de el punto de fuego que debe tener transferencia. A ver, o sea que esta es la energía total que deberíamos superar como para poder mínimamente separarlo y después unirlo. Se supone que acá es la energía que tengo que dar para separarlo. A esa energía, bueno, le tengo que sumar, obviamente, la energía cinética colisional. Y esa energía cinética colisional, sumado a esta energía, tiene que superar la energía de activación. O sea que podríamos decir lo siguiente, que de esta energía, como para romper los enlaces, le sumo la energía cinética colisional, o sea, la energía cinética colisional, vamos a poner energía colisional, a la energía colisional le sumo esta energía total de enlace. Y esto tiene que superar la energía de activación. La energía de activación de este producto, ¿no? Bien, sí. O sea, tengo dos energías. La energía total, que es la energía para poder despedazar las moléculas de flúor y hidrógeno, que es la suma de las energías de enlace. Y a eso le tengo que sumar una energía colisional. Si le sumo la energía colisional, la energía cinética con las que chocan estos flúoros y estos hidrógenos, sumado a la energía que necesito como para despedazar estas dos moléculas, esto tiene que, de alguna manera, superar la energía de activación. Porque si esto no lo supera, no sirve de nada. Obviamente que necesito un mínimo de energía colisional, porque ¿qué pasa? Tienen que colisionar. Y si colisionan, hay una energía cinética de colisión. Si hay una energía cinética de colisión, hay un valor. Esto no vale, no puede valer cero. Porque si esto valiese cero, y eso que está acá valiese cero, bueno, con la energía total esta, bueno, las despedazo y después se unen gratuitamente. No tiene sentido. ¿Me explico? Claro, es verdad. Sí, ahí va, sí. O sea, yo gasto una determinada cantidad de energía para despedazar la flúor y los hidrógenos, separar los flúoros de los flúoros, los hidrógenos de los hidrógenos. Está bien. Gasté 592,9 kilojoules por mol. Bueno, listo. ¿Y ahora qué? ¿Se van a unir gratuitamente los flúoros y los hidrógenos? No. Van a tener que colisionar para poder unirse. Entonces debe haber algún movimiento entre estas moléculas despedazadas, entre estos flúoros y hidrógenos. Tendría que haber un movimiento, digamos, una energía cinética de choque, una energía cinética colisional entre estos flúoros y hidrógenos, ¿no? Para poder formar a futuro este compuesto. Entonces, a esa energía total le sumo esta energía de colisión. Bueno, esta energía, que la podríamos llamar energía prima, qué sé yo, o asterisco, esta energía asterisco, que es la energía colisional más la energía total, tiene que superar la barrera de potencial, que es la energía de activación. O sea, acá hay mucho trabajo, y acá no hay nada. Dos moléculas, hay una determinada
La energía colisional, bueno, obviamente, y se juntan estas dos cosas. En este proceso, obviamente, la energía asterisco, que yo ya me acabo de dar, la energía colisional, que tiene que superar ¿a quién? A la energía de activación 1. Acá hay poco trabajo. Y acá hay mucho trabajo. ¿Me explico la diferencia? Sí, total. Sí, O sea, acá no hay que consumir energía de, digamos, una energía de enlace. No tengo que despedazar moléculas, no tengo que darle energía al sistema como para arrancar los átomos de cada molécula. Acá sí. Acá. Bárbaro. Entonces, se supone que acá voy a tener que gastar más energía que acá. Bárbaro. Y por lo tanto, esta energía de activación 2, ¿no? Acá es 2 porque es el segundo proceso. En síntesis, y acá realmente el trabajo que hay que hacer para poder unir es pequeño, digamos pequeño, es menor que acá, porque acá tengo que partir las moléculas, separar los fluidos de los fluidos de hidrógeno y los hidrógenos, y después hacer colisionar el fluido con el hidrógeno para formar a futuro esta nueva molécula H-flúor. Bueno, es lógico que la energía de activación en esta segunda instancia es mayor que en esta primera instancia. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a decir lo siguiente, entonces, que la energía de activación en 1 es de esperar, lo voy a poner acá, la energía de activación en 1 es de esperar que sea del orden de R por T, o sea, mayor o igual que R por T. O casi igual, yo cuando pongo mayor o igual o aproximadamente igual con ese moñito, significa que es aproximadamente igual a la energía térmica. En cambio, en el caso 2, es de esperar que la energía de activación sea mucho mayor. Cuando pongo dos signos mayores significa mucho mayor que la energía térmica o agitación térmica. ¿Me explico? Perfecto. Sí. ¿Entiende? Esto es próximo a estar dentro de la escala de R por T y esto es mucho mayor que R por T. Ahora, lo que podemos decir es lo siguiente: si la energía de activación 1 está dentro de la escala de la agitación térmica, que es R por T, que a temperatura ambiente habíamos dicho que es 2,5 kJ por mol, si más o menos la energía de activación está en ese orden de R por T, estas son fáciles de unir, pero así como se juntan, también se disocian fácilmente. Claro, claro. Porque habíamos dicho que cuando la energía de activación es del orden de R por T, muy probablemente está bien, sí. Si se pueden unir, pero seguramente se van a disociar con facilidad. Porque la agitación térmica lo que hace es no darle tiempo a que los átomos puedan chocar colisionalmente de forma efectiva, como para poder formar una molécula estable en el tiempo. O sea, Claro. no le va a dar tiempo para que se puedan unir el hidrógeno y el flúor. Entonces, esto sucedería que está bien, si la energía de activación en 1 es menor que la energía de activación en 2, en el proceso 2, entonces uno dice, bueno, si la energía de activación en 1 es menor que la energía de activación en 2, es más fácil producir una molécula de H-flúor en el primer proceso que en el segundo. Pero ¿qué pasa? Claro. Hay algo que es contraproducente, que la energía de activación en 1 está dentro de la escala de R por T, de la escala de la agitación térmica, que es a 25 grados Celsius, es 2,5 kJ por mol. Entonces es como que, está bien, es más fácil formar la unión entre estos dos átomos para formar H-flúor porque no tienen que romper enlaces. Pero tengamos en cuenta que si es del orden de R por T, así como se forman, es fácil que se disocien. Claro. En cambio, acá hay que consumir una determinada cantidad de energía considerable, mucho mayor que R por T, y por lo tanto es de esperar de que cuando se forma la unión del hidrógeno con el flúor, esa molécula sí sea estable. Muy bien, 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 bien. ¿Se entiende? Este concepto es con los Sí, dedos sí, también. sí,
Exacto, no es difícil esto, sí, es muy intuitivo. Uno dice, bueno, pero hiciste cuenta. No, no tengo que hacer cuentas, es física, No. química, esto no es álgebra, donde tengo que hacer cuentas todo el tiempo, o sea, no, fórmulas. No, la cuestión es muy intuitivo, o sea, es muy intuitivo y acá tengo que hacer moraleja final, más trabajo acá que acá, porque acá tengo que Listo. despedazar, superar esa energía de enlace tanto del flúor y del hidrógeno, separar el hidrógeno con el hidrógeno, separar el flúor con el flúor, después colisionar el hidrógeno con el flúor, consumo de energía colisional más energía total de desenlace, ¿no? Claro, Desenlace claro. de átomos de cada molécula. Esa suma tiene que superar energía de activación 2. Bueno, se supone que la energía de activación 2 tiene que ser mayor que la energía de activación 1, porque acá tengo que hacer más trabajo que acá, en el primer proceso. Pero, ¿qué pasa? Entonces uno dice, bueno, como acá la barrera de potencial en el caso 1 es, la barrera de potencial en el caso 1 es menor que en la del caso 2, entonces sería más fácil poner una reacción en el caso 1. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa energía de activación está dentro del orden de R por T, dentro del orden de la agitación térmica, lo cual eso resulta contraproducente, porque si es del orden de la agitación térmica, así como se forma, es muy fácil que se disocie. Claro. En cambio acá no. Acá la molécula Claro, se forma desagregada. Bárbaro. Bien. No se entendió, sí. No todo lo fácil es conveniente. No. Porque la energía de activación, si es del orden de R por T, estamos en el orden. Es muy probable que se disocie la molécula. Claro. Bárbaro, Edu, se entendió esto. Se reentendió. Bien. Ese era un primer ejemplo. Bueno, el grafito es un después había un ejemplo sobre el grafito, el diamante, es un lindo tema, pero lo voy a tratar por separado. Ok. Si no me voy de mambo y vas a problema. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir con algún problema. Dale. Sí, hay de todo, qué sé yo. A ver. Podríamos hacer esto. Que es numérico. ¿Dónde está? Un ejercicio de Arrhenius. Hay un montón para hacer. Pero quiero hacerlo en forma ordenada. Acá ves. ¿Qué número? El 17. Número 17. Que como problema podría tomarse. Es fácil de cálculo también. Tiene que ver con la constante de Arrhenius, claro. El 17 está dentro de los que lo sacaron. Bueno, no lo hago. No los van a tomar los Bueno, de los que okay, sacan. pero vamos a hacer otro. El 16, 18, 19, 20. No, el 20 Esto sí, no está. ¿no? El 16 va. Sí. 16, 18, 19, 20 Bien. no, lo sacaron. Bien. 22 también lo sacaron. 23 está. Sí, ahí terminó. Bueno, yo igualmente para mí son todos importantes, pero no importa. No, seguro. Voy a hacer lo que vos me digas. Después me haces El 15 recordar. también. Después me haces recordar. Sí. Dale. No, esto sacaron porque claramente no llegamos con el tiempo. No hay tiempo. No. Vos decime después. Dale. El 16 va entonces. El 16 sí. El 15. El 15 también. Bien. 14. No. El 14 es teórico. Bien. No. Sí, vamos a hacer, no sé, el 15, el 16. El 16, el 15 están, el 18 también. Bien, 18, a ver de qué se trata. Ah, sí, es re teórico el 18. Bien, dale, vamos a hacerlo porque son interesantes. Dale. Vamos a hacer el 15. Vamos. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? No, eso quedó súper. Súper, de hecho. Por eso, muchas cosas se manejan con los dedos, o sea, intuitivamente, y
y se va entendiendo, digamos. La química lo bueno que tiene es esto, que lo trata con una visión muy intuitiva, muy experimental, y más allá de los cálculos horrendos que hacemos los físicos y también los matemáticos, pero que, bueno, revalida lo que ellos dicen también, pero la física y la química no tienen por qué depender de la matemática, de una puta Claro. fórmula que bien, sí, vuelvo a repetir, formaliza todo lo dicho, lo empírico, no lo dudo. Pero cuando un físico y un químico tienen que hablar de físico, de química, no pueden estar hablando siempre, todo el tiempo de matemática o de alguna forma. Claro. No, tienen que hablarlo así para que todo el mundo lo entienda y que después, bueno, está bien, esto se convalida con esta teoría físico-matemática, bueno, chao, listo. Claro, Puede ser una fórmula horrenda y espantosa, pero bueno, la idea quedó. Lo más importante es la idea. Bueno, problema 15. Lindo problema. Tiene que ver con química orgánica. Linda materia. Para la reacción de isomerización del ciclopropano, o sea, para la reacción de isomerización, isómeros, viene de isómeros, ahora voy a decir Claro. isómeros. Isomerización del ciclopropano, falta una L, del ciclopropano. Propano. Es importante ya saber algo de química orgánica, pero no voy a ponerme a explicar. No, voy a decirlo hacia el pasar y gracias. Ya tendremos lugar para una materia entera de química orgánica. No, sí. En propeno. Como físico estaría obligado a hacer esta materia. Ahora me gusta todo esto, la verdad que algunas veces pienso, ¿no? ¿Por qué no seguí química primero? Pero bueno. No importa, todo se sabe con el tiempo. Bueno, dice, para la reacción de isomerización del ciclopropano en propeno en fase gaseosa. Supone que son gases. Tenemos el ciclo significa que es de cadena cerrada, es un hidrocarburo de cadena cerrada. Bien. Y propano significa esto es cerrado, o cadena cerrada. Y propano significa que tiene 3 átomos de carbono la molécula. Tres átomos de carbono. Y es una cadena cerrada. Bueno, sabemos que el carbono tiene valencia 4, ¿eh? Eso hay que tener en química orgánica. Es lo primero que uno... Bueno, en química orgánica. En la química general inorgánica también lo sabemos. Pero en química orgánica, acá en la cabeza, el que no sabe que el carbono tiene valencia 4 en química orgánica, Está muerto. no puede hacer nada. Entonces, acá tenemos los metilos, CH2, los etilenos, CH2 y CH2. Esos se llaman etilenos. Sí. Estos CH2, así, CH2, con 2 rayitas significa lo siguiente. Tenemos el CH2, ¿qué significa? CH2 significa que tengo el carbono en el medio y tengo una rayita acá, otra rayita acá, una unión covalente simple con el hidrógeno, una unión covalente simple con el hidrógeno. ¿Cuántas rayitas hay alrededor del carbono? 4. Eso 4 indica la valencia del carbono. Claro. A esto se lo llama, lo dije, etileno. Metileno. Metileno, ¿no? Metilio, claro, metileno es uno solo. Lo dije recién. Metileno, ¿no? Sí, lo dije recién. Claro. Se me está mezclando todo. Metileno, se llama metileno.
Etileno porque viene de los alquenos, qué sé yo, no importa. Mira, química orgánica. Químico orgánico. Sí. Metileno, sí, ya se me están mezclando los nombres. Esto que está acá, se lo llama. ¿Puedo borrar esto de acá abajo? Sí. Esto ya está. Sí. Ya expliqué la valencia, se llama metileno, esta porquería, CH2, viene de los alquenos. Pero esto es un alcano, un ciclo alcano, que se llama ciclo propano. Bueno, en la reacción de isomerización, esto se puede transformar en un alqueno, que sería el famoso etileno. Eteno, o etileno o eteno. ¿Y qué hace? CH2, CH2, si a este sería CH2, doble enlace, acá hay una covalente doble. A esto se lo llama eteno o etileno. También se le dice. Eteno. Viene de la familia de los alquenos. Alquenos porque, bueno, en este caso estamos observando un doble enlace, ¿no es cierto? Esto es un ciclo alcano. Y esto es un alqueno. Bueno, proceso de isomerización. ¿Qué significa reacción de isomerización? Estos dos grupos son, como vemos acá, son isómeros. Isómeros, ¿qué significa? Son grupos de moléculas que tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, bueno, en este caso, que tienen la misma cantidad de átomos, de las mismas especies, pero dispuestos en otras diferentes, sí. O sea que estos son isómeros tipo de cadena, podríamos decir. Vemos que tenemos la misma cantidad. A ver si estoy en lo correcto. Ah, no, escribí mal. Perdón, ya veía que no eran isómeros. Por la definición de isómeros tiene que tener la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Y geométricamente en otra expresión puse mal acá. Claro, bien. Entonces este no es el eteno. Perdón. Es otro compuesto. Perdón. O sea, esto de acá se puede escribir así: CH2, doble enlace, C, H, CH3. Forma esto que es un alqueno, esto es un alqueno, y en todo caso, para nombrar este compuesto siempre se empieza a nombrar desde donde está el doble enlace, más cercano. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esto sería, podríamos decir, 2, 3. No, bueno, esto es el propeno. Esto es el propeno. ¿Está? Propeno porque hay 3 carbonos. Y acá hay un doble enlace, entonces si hay un doble enlace termina en eno, es un alqueno. Esto es un alqueno. Bueno, vuelvo a repetir, son isómeros. Los isómeros que son, iso significa igual, meros partes. Son dos moléculas que tienen las mismas especies químicas en las mismas cantidades, dispuestos geométricamente de forma distinta. ¿Está? En este caso son isómeros geométricos de cadena. Y son isómeros de cadena, donde acá tenemos un ciclo alcano, cadena cerrada, y acá un alqueno, cadena abierta, y que es un propeno. ¿Está bien? O sea, si buscamos la cantidad de carbonos e hidrógenos, me da lo mismo. Acá tengo 3 carbonos, y acá también tengo 3 carbonos. Acá tengo 6 hidrógenos, y acá tengo también 3 y 2, 5 y 1, 6 hidrógenos.
O sea, isómeros porque tienen la misma cantidad de carbonos y hidrógenos dispuestos geométricamente de otra forma, por eso son isómeros geométricos de cadena, por así decirlo, o de ramificación, no sé, se puede llamar. La cuestión es que son isómeros por ese motivo. Bien. Igual cantidad de carbonos y hidrógenos dispuestos geométricamente en forma distinta. Bueno, se dispone de la siguiente información experimental para la reacción. Hay una información experimental que, bueno, acá ponen y dice lo siguiente. ¿Puedo borrar acá? Sí, podés. Este es el propeno, bueno, no importa. No importa ahora cómo se llama. Pero quito. Se dispone de una cierta información experimental. Se dispone. A ver. Dispone de Perdón. cierta información experimental. Sí. Esto es lo del problema. Entonces, da una tablita. Esto es grado Kelvin. Esto es en. Ponen K sobre segundo. Bueno, el K. Este es el K que está medido en segundos a la -1. El K de la constante cinética, digamos, de velocidad. Bien. Y acá hay 4 valores. 1, 2, 3 y 4. Para 750 grados Kelvin, la constante es 1.8 por 10 a la -4. Para 800 es 2,7 por 10 a la -3. Para 850 es 3,0 por 10 a la -2. Y para 900 es 0,26. Bueno, y se grafique el logaritmo natural de la constante de velocidad en función de la inversa de la temperatura absoluta. ¿Cómo? ¿Qué carajo es eso? Bueno, ¿qué conclusión puede obtener acerca de la relación entre K y T? Bueno, bueno, vamos a ver eso. Entonces, la idea, vuelvo a repetir, grafique el logaritmo natural de la constante de velocidad en función de la inversa de la temperatura absoluta. Entonces, A, graficar el logaritmo natural de la constante de velocidad K, de velocidad K, versus la inversa de la temperatura. Cuando uno dice la inversa de la temperatura es 1 dividido la temperatura. Bien. ¿Está? Cuando uno dice la inversa de la temperatura es 1 sobre temperatura. Bueno, en principio... Bien. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Uno ve esas palabras y ya se asusta. No, sí, bueno, hay que acostumbrarse, qué sé yo, lo viste así, graficar el logaritmo natural de la constante cinética de velocidad versus la inversa de la temperatura. La inversa de la temperatura es 1 sobre T o T a la -1. No importa, eso es la inversa de la temperatura. Entonces, bueno, para poder graficar esto necesito la fórmula de Arrhenius. Entonces yo digo, bueno, ¿quién es la fórmula de Arrhenius? Bueno, la fórmula de Arrhenius es, no voy a poner todos los chirimbolos, ahora voy a poner factor preexponencial. El factor preexponencial tiene el factor estérico, tiene la velocidad, tiene todos los... Todo. No importa, hago la mierda. E a la menos la energía de activación sobre R por T. Yo empiezo por esa fórmula. Lo que tengo que hacer es aplicar el logaritmo natural en ambos miembros. Ahí sí, un poquito más. Bien. Qué bueno, lo mismo. Entonces aplico el logaritmo natural en ambos miembros. Sí. Si aplico el logaritmo natural en ambos miembros, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de K igual al logaritmo
de A por E a la menos la energía de activación sobre R por T. Aplico el logaritmo natural. Sí, Si aplico el logaritmo natural es el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. claro. Esas propiedades, por favor, el logaritmo del Claro. producto entre dos números reales positivos lógicos tiene que ser igual a la suma de los logaritmos naturales de Bien. ambos números. ¿Está? O sea, el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Se supone que A y B son positivos al mismo tiempo. Entonces, Bien. Propiedad, por Dios, logaritmo de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B. Siempre y cuando A y B sean valores positivos, no cualquier cosa. Esto hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, aplico el logaritmo acá. El logaritmo de un producto también, otra propiedad, vamos. Grande, eso, tachá en la cola. Sí, no, ya lo mencioné que estoy diciendo. Ya está. La otra propiedad viene después. Que acá logaritmo de A por B, logaritmo, esto hace las veces de A y esto hace las veces de B. Entonces queda logaritmo de A por B. O sea, logaritmo de A más logaritmo de este factor exponencial. Entonces esto es igual, sigo acá abajo, va a ser el logaritmo de A más el logaritmo de esa exponencial fea, no tan fea, termodinámicamente muy linda. Y ahora sí viene otra propiedad que dice así, que quería escribir antes. El logaritmo de A a la B, una potencia, es la potencia por el logaritmo de A. ¿Está? Entonces acá lo que tengo que hacer es esto, el logaritmo de una potencia, esta potencia baja solidariamente acá abajo, como lo dice la propiedad, ¿y qué me queda? Logaritmo de A más esta porquería menos CA sobre R por T por el logaritmo natural de E. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de E? 1. La calculadora, bueno, si lo quieren buscar, vale 1. Vale 1, listo, ya está. Y ahí está la fórmula del logaritmo de K. O sea que, en definitiva, conclusión, logaritmo de K me quedó logaritmo de A menos la energía de activación de la reacción por R por T, y ya está. Y ahí está la fórmula que me pedía el problema. Ahora tengo que analizar esa fórmula, según los datos experimentales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, perfecto, estoy copiando. Perfecto, sí, sí, sí. Llevo a esta. Bien, ahí está. Entonces, este es el pirulete. Esto es lo que Bien. me pedían. Poner el logaritmo de K en versus 1 sobre T. ¿Dónde está el 1 sobre T acá? Ahí, claro. Sí, está el 1 sobre T. Bueno, está bien, no lo pongo 1 sobre T, lo puedo poner así. A sobre R por T lo puedo poner así. Bien, ahora analizo Claro, puedo con los poner valores que tengo. claro, A sobre R, y acá pongo por 1 sobre T. Así separadito. Así se ve mejor. Ahí va. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Ahí va mejor. Ahí va. Sí, Bedu, genial, Regio. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a borrar toda esta porquería que hice acá abajo. Y no sé si borrar la porquería que hice acá arriba, porque ya sabemos que la isomerización del ciclo alcano famoso, que es un ciclopropano. Bueno, ya está, esto lo borro, que es parte de bla bla bla.
Entonces, ahora, de esta reacción que estoy borrando, es un proceso de isomerización de un cicloalcano a un alqueno. En ese proceso se gasta una determinada cantidad de energía, porque para pasar de este ciclopropano a este alqueno hay que consumir una determinada cantidad de energía, porque hay que desarmar todo el ciclo, digamos, hay que romper la cadena cerrada, ¿no?, del ciclopropano, abrirla para formar el alqueno, que sería el propeno, ¿no? ¿Me explico? Claro. Y esa energía de activación está acá. La energía de activación necesaria, que yo tengo que superar esa barrera de potencial para poder abrir esa cadena cerrada del ciclopropano, abrirla, dejarla abierta y formar el propeno. Bien. Bueno, estas son cuestiones físicas, químicas, más allá de estas putas cuentas. Y bueno, ahora hay que basarse en estos datos experimentales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la temperatura a 750, 800, 850, bla, 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 y acá tenemos las constantes de cinéticas de velocidad. ¿Está bien? Esas son medidas experimentales, qué sé yo quién las sacó. Alguien hizo el laboratorio y se tomó el tiempo de hacerlo. Eso es lo que hay. Entonces me pide la pregunta, ¿no? ¿Qué conclusión puede obtener acerca de la relación entre K y la temperatura? ¿Qué relación, digamos, qué conclusión puede obtener acerca de la relación entre la relación funcional entre K y la temperatura? ¿Qué conclusión puede obtener acerca de la relación funcional entre K y la temperatura? La relación funcional entre K y la temperatura es esta. Claro. ¿Qué conclusión puedo sacar en base a los datos experimentales, me está diciendo? Entonces, bueno, lo que uno puede hacer, como lo hacía en física, y como lo hacía cuando nosotros utilizábamos ajuste lineal por cuadrados mínimos, o regresión lineal, en el laboratorio de física también lo usamos en el laboratorio de química, porque eso es estadístico, se puede usar siempre, para una serie de datos que, bueno, que siguen una relación lineal. Y acá estamos observando una relación lineal entre el logaritmo de K y 1 sobre T. Claro. Acá hay una relación lineal por excelencia, donde el logaritmo de K pasa a ser la Y y el 1 sobre T pasa a ser la X. Bien. Me queda una función lineal. Eso es una función lineal. Esto hace las veces de Y. Esto hace las veces de X. El 1 sobre T hace las veces de X. Esto hace las veces de la pendiente B. Claro. Perdón, de la ordenada al origen B. De la ordenada al origen B. Y esto hace las veces de la pendiente. Ahí va. A. Sí. O sea que, en definitiva, lo recalco, lo vuelvo a recalcar. Logaritmo de K es igual, y lo voy a ordenar así ahora, para que se vea mejor. Menos la energía de activación. Voy a poner, digamos, transponer los términos. Lo voy a poner así. Así se ve mejor. Esto hace las veces de Y. Esto, 1 sobre T, hace las veces de X. Esto que está acá hace las veces de la pendiente A. Y esto que está acá hace las veces de la ordenada al origen. ¿Ah? Pendiente, ordenada al origen. Bueno, acá hay un programita, uno puede utilizar el Excel, puede utilizar el Origin, puede utilizar el Sage, o puede utilizar el Octave. Yo conozco un montón, el MATLAB, el que quiera hacer regresión lineal. Cualquiera de esos programas son bonitos y hacen regresión lineal. El ajuste por cuadrado mínimo, el ajuste lineal por cuadrado mínimo, es el ajuste que debería yo hacer con estos datos. Estos datos se pueden graficar
en un gráfico donde acá interpreto el logaritmo de K y acá grafico 1 sobre T. Es que grafico 1 sobre T. Sí, grafica 1 sobre T. Entonces yo puedo graficar esta tabla y tendría que darme una recta. Claro. Debería darme una recta. Bueno, acá lo hace el programa y lo hace el programa y va a dar una serie de datos que, bueno, están espaciados en esta forma. Son 4 datos, bueno. Están espaciados en esta forma. Unos dan, sí, bueno, en realidad, positivo, negativo, el logaritmo de K, bueno, habría que hacer el cálculo, pero acá los valores son todos negativos. Sí. Es como que da por abajo, porque sí, dan valores negativos, en realidad no lo grafica así, pero lo grafica de esta forma. A ver. Este es el eje del logaritmo, ¿no? Bien. Y ahí logaritmo, ¿sí? Sí. Y acá 1 sobre T, y acá va a dar valores negativos. Y en realidad da todos negativos, casi, sí, da todos negativos. El 0 está acá y acá empieza a dar los primeros valores. Pues acá, pues acá, pues acá, qué sé yo. Bueno, va tirando, va tabulando, ¿no? Bien. Hay que graficar estos valores. Aquí hace 1 sobre T y bueno, lógicamente. Acá vamos a encontrarla, obviamente, a 1 sobre 750. Acá va a ser 1 sobre... Acá son todos negativos, ¿verdad? 850, acá 1 sobre 800 y acá 1 sobre 750. Una cosa así. Y acá, bueno, van a aparecer el logaritmo, bueno, de cada valor, ¿no? O sea, va a ser K1, K2, K3, K4, bueno, entonces va a aparecer logaritmo de K1, logaritmo de K2, hay que hacer la cuenta, ¿no? Logaritmo de K3 y logaritmo de K4, hay que hacer la cuenta. Bueno, van valores negativos. La cuestión es que siguen casi un proceso bastante bien ajustado, bien lineal, y el programa, ¿sí? tan lineal es la recta. O sea, esta es la recta que se ajusta por cuadrado mínimo, ¿no? La que estoy graficando. Claro. El programa. Tan lineal que el programa, el Original o el MATLAB o el programa que quieren utilizar, me da un coeficiente de correlación R al cuadrado. Acá lo ponen como R grande al cuadrado. Un coeficiente de correlación de 1,0, ya aproximadamente, podríamos decir casi 1. Sí. Aproximadamente 1. Esto se llama coeficiente de correlación. Bien. Para que se entienda bien lo que es el coeficiente de correlación, es una fórmula que yo sé y no se las voy a explicar porque soy bueno. La idea es esta: el coeficiente de correlación es un coeficiente que determina el programa, que me está diciendo cuán bueno es el ajuste lineal. Bien. Cuán bueno es. Si es bueno, si es malo. Si este coeficiente R cuadrado, si este coeficiente R cuadrado se aproxima a 1, buenísimo. Entonces hay una buena relación lineal entre el logaritmo de K y 1 sobre T. Buena relación lineal. Si este coeficiente de correlación se aproxima mucho a 0, mala relación lineal. O sea, si hay una mala relación lineal, significa que el tipo que midió esto en el laboratorio es una tremenda bestia. Bien. Es un mono con tijera. Un mono con tijera es un desastre, puede hacer cualquier cosa. Sí. Es un animal. Midió cualquier cosa. Porque es de esperar, según esta fórmula de acá, que haya una relación lineal.
Si no hay una relación Claro. lineal, y no, pará, estás en contra de la teoría de Arrhenius, esto es experimental, es empírico, la teoría de Arrhenius está perfecta, y sus correcciones también. Lo que estás mal sos vos que me diste para el culo. Claro. Entonces, Corta. entonces de esperar que el coeficiente de correlación, bueno, acá digo de puta casualidad aproximadamente 1, pero podría dar, qué sé yo, 0,988. Y ya este número de acá es aproximadamente 1. Y si es aproximadamente 1, es una muy buena relación lineal. Entonces quiere decir, la conclusión nuestra es la siguiente. Los datos que se han tomado en el laboratorio corroboran la teoría en una forma cuasi perfecta. Bárbaro. Esa sería la conclusión. No sé qué pusieron acá, pero eso es lo que respondería. Sí. O sea que corroboran la visión lineal de la fórmula. O sea, se ajusta la recta de regresión lineal, la recta de cuadrados mínimos, se ajusta muy bien a los datos experimentalmente obtenidos. Esa es la conclusión. Punto. Terminó. Bárbaro. Se ajusta entonces. Vamos Sí, todavía. sí, está apagado. Bueno, calcule el valor de la energía de activación de la reacción. También lo da el Origin, también en el MATLAB, el Octave o el programa que quieran usar. No solamente me da el gráfico de la recta de regresión lineal, sino también me da el coeficiente de correlación, me da todo. Y me da también la pendiente de esa recta. Me da la pendiente de esa recta, que no es otra cosa que la menos la energía de activación sobre R. El programita dio este valor, aparentemente. La pendiente en el programa dio menos 3,27 por 10 a la cuarta. Me dio ese valor, digamos. Después pregunta, ¿esta pendiente tiene unidades? Bueno, habría que ver. Sí, bueno, unidades va a tener. Pero sí. Esa pendiente nos dio menos 3,27 por 10 a la cuarta. ¿Está bien? Bien. ¿Explico? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bien. Numéricamente, y ahora vamos a hablar de las unidades. O sea, numéricamente, esta pendiente, que sería el menos C sobre R, bueno, da menos 3,27 por 10 a la cuarta. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, 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 ya está. Ok. ¿Se entendió alguna duda hasta acá? No, perfecto, hasta acá. Sí. Va quedando bien. Obviamente que todo esto tiene un trasfondo termodinámico muy profundo y muchas veces uno trata de decirlo intuitivamente y muchas veces muchas veces cuando hay mucha intuición también es contraproducente, ¿no? Porque muchas veces la intuición no contesta todo y hay que basarse en el formalismo termodinámico, físico, matemático, y eso va a venir después en la próxima día, entonces muchas veces es difícil contestar también, pero no creo que sean tan capciosos en el examen a este nivel de química de poder dar una pregunta No, que sea media ambigua, y aunque lo podrían hacer de malo, pero no creo. y son capaces de todo, pero no creo. Que sean así, no. No, por eso. A ver, la pendiente dio en el programa, ¿no? Dio este valor. ¿Dónde mierda está? Acá. No veo un carajo, cada vez que tengo que hacer. 10 a la 4. Sí, esto es lo que dio la pendiente, pero me pregunta si tiene unidades. Y sí, todo tiene unidades, ¿cómo que no? Bueno, no todo tiene unidades, hay cosas que son adimensionales. Pero bueno, Claro. por ejemplo, el valor de A corresponde a este valor, a menos de energía de activación sobre R. Entonces, ¿qué unidades tienes? A ver.
Pará. Pará. Tiene que tener joules, tiene que tener Kelvin y mol. ¿Qué unidades? ¿En qué unidades? Vamos a analizar esto. Esto de las unidades son importantes en química. Y en física también, lógico, son magnitudes físico-químicas. La cuestión es esta. Tengo la energía de activación y acá abajo R por T. ¿No? Acá abajo R por T. Entonces yo tengo menos la energía de activación dividido R por T. ¿Está? Perfecto. R por T tiene medidas de energía en kilojoule. Kilojoule por mol. ¿Está? Perfecto, sí. Tiene medidas de energía kilojoule por mol, porque sabemos que R es 8,314 kilojoule sobre grado Kelvin por mol. Bien. Grado Kelvin no está acá, porque lo multipliqué ya por la temperatura, lógico. ¿Me explico? Perfecto, sí. Entonces, ¿qué unidades tiene que tener esto? Es energía. Uno. ¿Cómo? Es energía también. Sí. No quiero flashear, pero ¿puede ser 1 sobre todo eso? ¿O no? Ahora estoy flasheando. A ver. Esto también tiene que tener la misma unidad, kilojoule por mol. Porque cuando yo divido kilojoule por mol sobre kilojoule por mol, me tiene que dar a dimensionar. Porque el logaritmo de de K no tiene dimensiones, no puede. Bueno, algo por el estilo pensé, pero el álgebra me mató. Por eso dije 1 sobre todo eso mismo. No. O sea, todo eso mismo, sin dividido 1. Claro. Bien. Fíjate No, acá. algo por el estilo, a ver, dije, tiene que quedar a dimensionar, tiene que tener lo mismo, pero dije, a ver, algo de análisis tiene que estar. 1 dividió todo eso, pero no. Flashé que había que pasarlo, darlo vuelta, pero no, así está directo. No, el tema es que la energía es kilojoule por mol. Y el R por T es kilojoule por mol. Entonces, tiene que, digamos, si esto es kilojoule por mol, esto también tiene que ser kilojoule por mol, porque el logaritmo de K no tiene unidades. Claro. O sea, pues, logaritmo de K no tiene unidades. ¿Cómo va a tener unidad el logaritmo de K? Tiene sentido, es una función matemática, logaritmo de K. Claro, no, cualquiera. La llevo ya. ¿Entiende? Perfecto, Edu. Entonces, ¿qué unidades tiene entonces? Hablando bien, mal y pronto. Kilojoule por mol dividido. Kilojoule dividido Kelvin mol. Claro, esto sería así. Kilojoule. Kilojoule por mol dividido el R, que es este pirulo de acá, que sería también en kilojoule sobre grado Kelvin por mol. Y esto va a quedar Nada. 1 dividido 1 sobre grado Kelvin. Y esto se invierte. Esto se invierte y queda acá. Y esto quedaría grado Kelvin. Bien. O sea que esto sería en grado Kelvin. Mira. ¿Se entiende? Sí.
Por eso pregunta estas cosas, y podrían preguntar en el examen para hinchar las pelotas. Hincha bolas. Claro, entonces hay que saber bien el tema de las unidades. Esto es tan claro que él. Y está en grado Kelvin según el iniciador. Bueno, la energía de activación, ¿cómo se calcula? Bueno, la energía de activación se calcula. Formulita. La formulita, menos C A sobre R, es igual a menos 3,27 por 10 a la cuarta. Y ahí despejo, el R que está dividiendo pasa multiplicando. La energía de activación es R por 3,27 por 10 a la, bueno, por 10 a la cuarta. Y la energía va a estar en kilojoule por mol, se supone. Bueno, va a ser el R este, que ya sabemos quién es. Hay que hacer esta cuenta, ¿no? Sí, espérame que... Este valor hay que ponerlo acá. Y hacer la puta cuenta y sacar la energía activa. Espérame que estoy acá copiando. Ya, Sí. Acá da 272 kilojoule por mol. A ver qué es. Ah, acá hay que poner, pará. Hay que poner la unidad, que qué burro. Grado Kelvin. Esto es grado Kelvin. Ahí. Bueno, hay que hacer la cuenta y ya. Ya voy. Para esta, porque me quedé en la anterior. Esta, claro, es la B. Sí. Lo pongo de nuevo. Bien. Va a ser el R por 3,27 por 10 a la cuarta. Grado Kelvin. Bueno, hagan la cuenta y va a dar lo que tenga que dar. Esto va a dar, se hacen la cuenta, meten el R este acá, hacen toda la puta cuenta. Acá el resultado está 272 kilojoule por mol. Y esta es la energía de activación que deberíamos superar para transformar el ciclopropano en propeno. Y ahí está. ¿Se entendió? Sí, bien. Ya termino. Estas cosas hay que saber manejar, porque las van a preguntar para hinchar las pelotas y yo sé que las preguntan. Las preguntan. Nadie puede dejar de saber unidades. No. Importante. No solamente el concepto, sino el tema de las unidades, porque las magnitudes son magnitudes físicas, por cierta escala. Sí. Magnitudes físicas y químicas importantes, claro, para el laboratorio es fundamental. Listo. No de qué estamos hablando. Estamos diciendo 272, ¿qué? Un número. Claro. Bueno, Bien. ya está. Y ahora Bien. nos vamos a comer. Yo me voy a comer porque me estaba esperando porque me dijeron, así me dijeron. 4 minutos y venís a comer. Ya me están llamando. Bárbaro. Así que Bárbaro, bueno, Edu. listo. Espero que les haya gustado y nos Bueno. veremos en el video 17, ¿no? Porque este es el 16. En teoría cinética 17. La desgracia. Así que bueno, espero que se hayan entretenido este domingo tan nublado, tan hermoso como para poder seguir estudiando, porque otra opción no tenemos más que sentarnos y ponernos a hacer ejercicio. Creo que es la mejor excusa que hay como para seguir estudiando. Así que me despido, que tengan un feliz almuerzo o un feliz café con leche con factura. Así que nos vemos en el video 17. Chau, chau. Bárbaro. Chau.